Usuarios de Reddit. ¿Alguna vez tuvieron un evento paranormal que no tiene explicación? Historia 1. Nunca me habían interesado las historias de la Deep Web, hasta que un amigo me mostró un enlace hace unos meses. Al principio pensé que era solo un sitio oscuro con curiosidades, vídeos raros y foros secretos. Me dijo que podía encontrar desde información prohibida hasta retos que nadie debería ver. Por curiosidad, decidí explorar. Mi computadora estaba aislada, sin conexión a mi red principal, con VPN. Todo lo que cualquier tutorial paranoico recomienda. Entré en la Deep Web, navegando entre menús crípticos y foros llenos de usuarios con nombres imposibles de recordar. Todo parecía inofensivo, hasta que encontré un hilo titulado "No mires detrás de la cámara". El post tenía un video incrustado. Aparecía una habitación vacía, con una sola silla y una cámara apuntando hacia el centro. Al principio pensé que era algún tipo de broma de bajo presupuesto, pero al avanzar unos segundos, la cámara giró lentamente y enfocó una figura que llevaba mi misma ropa. Estaba sentada en la silla, pero no podía mover los brazos ni hablar. Mi corazón empezó a acelerarse. Cerré el video. Apareció un mensaje en el chat del sitio. "Te estamos viendo". La pantalla parpadeó y mostraba una webcam activa que yo no había encendido. Tragué saliva y comprobé que no era mi cámara principal. Era otra, ubicada en algún lugar de mi habitación, señalándome a mí mientras yo estaba frente al monitor. Intenté desconectar todo, pero la ventana seguía abierta. El cursor se movía solo. Apareció otra línea de texto. "Nunca te fuiste. Solo estabas observando". Sentí un frío en la espalda. Respiré hondo y cerré la laptop. Me levanté para alejarme, pero escuché un crujido detrás de mí. Giré. No había nadie. Al día siguiente, revisando mi historial, descubrí que el sitio no aparecía entre mis accesos. Era como si nunca hubiera existido. Pero en la carpeta de descargas, encontré un archivo .zip que no recordaba haber guardado. Lo abrí, y dentro había imágenes de mí, tomadas en distintas horas de la noche, en mi propia habitación, incluso cuando la ventana estaba cerrada y yo pensaba que estaba solo. Decidí ignorarlo. Creí que era un fallo del sistema, hasta que una noche, mientras dormía, mi computadora se encendió sola. En la pantalla apareció un vídeo en vivo. Yo estaba acostado en la cama. La cámara estaba sobre mí. Una voz suave, distorsionada, susurró: "Nunca deberías haber entrado". Desde entonces, cada noche reviso mi habitación y todo parece normal, pero sé que me observan. A veces escucho el clic de un mouse imaginario o siento un parpadeo de la pantalla que no debería estar ahí. Sé que la Deep Web no es solo curiosidad, sino algo vivo. Algo que te vigila incluso después de cerrar la ventana del navegador. Y lo peor es que sé que mientras estás leyendo esto, alguien más, en algún lugar, está viendo lo mismo que yo. Y tal vez, también a ti. Historia 2. Trabajo en Domino's desde hace casi 2 años, siempre en turnos de madrugada. La mayoría de los días son tranquilos, pizzas calientes, pedidos por teléfono, algunos clientes con prisa. Pero hay noches que nunca olvidas. Noches que cambian tu forma de ver el trabajo. Una madrugada, alrededor de las 2, estaba solo en la tienda. Mis compañeros habían terminado sus turnos y la ciudad estaba prácticamente desierta. La pizzería tiene cámaras de seguridad y yo siempre las reviso antes de cerrar. Pero esa noche algo se sintió distinto. Un silencio pesado, como si el aire estuviera demasiado quieto. Recibí un pedido de entrega a una dirección que no conocía, en un barrio que parecía abandonado en el GPS. El nombre en la pantalla decía simplemente "Señor X". Tomé la pizza y el bolso térmico y conduje bajo la lluvia. Las luces de la calle parpadeaban y el silencio era total, salvo por el sonido de los limpiaparabrisas y mi respiración. Cuando llegué, la casa estaba oscura, sin luz alguna, y la puerta apenas se sostenía de sus bisagras. Llamé al timbre. Nada. Llamé otra vez y escuché un ruido que parecía un suspiro. No era humano, al menos no completamente. "Hola".
¿La pizza?, dije, intentando sonar tranquilo. El aire estaba frío, demasiado frío para la noche. Entonces escuché pasos desde adentro, lentos, arrastrados, acercándose a la puerta. Sentí que el corazón me iba a estallar. «Venga, señor», dije, tragando saliva. La puerta se abrió apenas 1 centímetro y vi una sombra delgada dentro. Nadie se movía, solo estaba ahí, con algo que parecía un abrigo largo, empapado de lluvia, y un rostro que no podía distinguir en la penumbra. Intenté entregar la pizza, pero la figura extendió la mano y no dijo nada. Solo una voz susurrante, casi inaudible. «Te estaba esperando». Un escalofrío recorrió mi espalda. Di un paso atrás y la sombra desapareció de repente. La puerta estaba cerrada. Miré alrededor. El vecindario estaba vacío. El GPS no mostraba calles, solo un punto en medio de la nada. Regresé al auto, temblando, y decidí enviar un mensaje a mi compañero de turno anterior. Pero no había señal. Intenté llamar a la pizzería, línea muerta. Entonces escuché un golpe suave en la ventana del pasajero. Miré, nadie. Solo el reflejo de la lluvia y mi propia cara pálida. Conduje de regreso como pude, sin mirar atrás. Cuando llegué a la tienda, la puerta estaba abierta, aunque la había cerrado antes de salir. Dentro, todo parecía normal, excepto por un detalle que me heló la sangre. La pizza que había entregado estaba sobre la mesa, con la tapa levantada, y encima, un papel escrito con tinta roja que decía: «Gracias por venir. Volveremos a encontrarnos». Desde aquella noche, cada pedido nocturno me da miedo. A veces pienso que fue mi imaginación, hasta que veo la lluvia reflejada en el vidrio de la tienda y siento que alguien me observa desde la oscuridad de la calle. Historia 3. Soy oficial de policía en un pequeño pueblo del Medio Oeste. Llevo 10 años en el servicio y creí que ya nada podía sorprenderme. Hasta esa noche. Recibimos una llamada cerca de las 2 de la madrugada. Una mujer gritaba desesperada al teléfono. Dijo que su vecino no dejaba de hacer ruidos raros, que olía a podrido y que escuchaba gritos apagados desde hace días. Cuando llegué con mi compañero, la casa estaba completamente a oscuras. Ni un ruido, ni un movimiento. Solo ese olor, denso, metálico. El olor de la sangre seca. Golpeamos la puerta. Nadie contestó. Volvimos a golpear. Nada. Entonces, desde dentro, una voz baja dijo: «Pasen, está abierto». El pomo estaba pegajoso. Al entrar, el aire se volvió más espeso, como si costara respirar. Las paredes tenían marcas de manos, arrastradas, algunas con uñas rotas. El piso crujía y cada paso dejaba una huella húmeda. Mi compañero alumbró hacia el pasillo y murmuró: «Dios, ¿qué es eso?». Había una fila de muñecos hechos con partes humanas, cabezas pegadas a torsos de maniquíes, manos clavadas con cuchillos de cocina, ojos colocados donde no deberían estar. Una mesa al fondo tenía lo que parecía ser un cuerpo, pero sin piel. Solo músculo, tendones y una sonrisa tallada con bisturí. En ese momento, escuchamos un quejido proveniente del sótano. Un sonido débil, como alguien intentando hablar con la garganta rota. Bajamos despacio. El olor era insoportable. La luz de mi linterna temblaba. Y ahí estaba él. Un hombre de unos 50 años, de pie frente a una pared llena de fotos. Fotos de personas del vecindario. Fotos nuestras. Incluso había una mía, sacada desde el asiento de mi patrulla. Me apuntó con una cuchilla oxidada y dijo: «Ustedes también gritan igual». Al principio, disparé. 1, 2, 3 veces. Cayó, pero seguía riendo. Cuando revisamos su cuerpo, notamos que llevaba una cámara en el cuello. Dentro de la cámara había una tarjeta de memoria. Y en ella, videos. Horas y horas de grabaciones. De gente viva, siendo convertida en esas esculturas. Cuando salí de la casa, vomité en la acera. No podía dejar de pensar en algo. La mujer que llamó nunca apareció. Revisamos los registros de llamadas y no había número, ni dirección. Nada. Solo un archivo de audio sin remitente guardado en el sistema, con una voz femenina que decía: «Ya terminó,
gracias por venir. Y al fondo, si subes el volumen lo suficiente, se escucha a alguien riendo. Esa misma risa. Historia 4. Siempre pensé que los asesinos en serie eran solo historias de televisión. Hasta que conocí al señor Malden. Vivía 3 casas más allá. Un hombre callado, delgado, de unos 60 años, con la mirada siempre fija en el suelo. Era el tipo de vecino invisible. Nunca saludaba, nunca recibía visitas. Pero cada madrugada, a eso de las 3, se escuchaban martillazos metálicos desde su garaje. Al principio pensé que reparaba algo, hasta que empezó el olor. Era un olor a hierro, húmedo, con ese dulzor podrido que solo la sangre deja después de secarse. Un día, mientras sacaba la basura, lo vi parado frente a su casa, mirándome. Tenía las manos llenas de algo oscuro. No dijo nada, solo sonrió. Una sonrisa sin dientes, seca, de esas que no tienen emoción. Esa noche la policía llegó al vecindario. Habían encontrado a una mujer desaparecida en el bosque cercano, sin rostro, sin ojos, solo piel arrancada y un corazón faltante. Desde ese día, cada vez que pasaba frente al garaje de Malden, escuchaba un ruido distinto, cadenas arrastrándose, un motor pequeño girando y un murmullo suave, casi una canción infantil. Un viernes no pude más. La curiosidad me ganó. Esperé a que saliera por su camioneta y cuando se fue, salté la cerca. El olor me golpeó como una pared viva. El garaje estaba cerrado con candado, pero el vidrio de una ventana estaba roto. Al mirar dentro, sentí que algo en mí se rompía también. Había cuerpos, colgados, desmembrados con precisión quirúrgica, como si alguien los hubiera estudiado antes de abrirlos. Cabezas metidas en frascos con etiquetas. Julia, 2018. Martín, 2019. Desconocida, 2020. Pero lo peor no fueron los cuerpos. Lo peor fueron las grabaciones. Decenas de cámaras apuntando a las mesas de trabajo y pantallas mostrando escenas. Personas que todavía se movían, respiraban, rogaban. De pronto escuché pasos detrás de mí. Malden estaba en la puerta, con una bolsa en la mano. La dejó caer. Dentro, una cabeza fresca, sangre chorreando. Su voz era tranquila, casi paternal. Tú no debías ver esto todavía. Intenté correr, pero algo me golpeó en la nuca. Oscuridad total. Desperté atado a una mesa metálica. La luz blanca encima de mí. Malden hablaba solo, tarareando esa misma canción infantil mientras afilaba un bisturí. No se trata de matar, decía. Se trata de perfeccionar. Pude ver las paredes llenas de fotos de rostros cortados, piel colgada como cuadros. La mía estaba ahí. Una foto de mí, tomada desde mi habitación, durmiendo. Nunca supe cómo logré escapar. Corrí entre los árboles hasta que las piernas no me respondieron. Cuando la policía llegó, no encontraron nada. Ni cuerpos, ni herramientas, ni al señor Malden. Solo una nota en mi bolsillo, escrita con sangre seca. Nos vemos cuando termines de dormir. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, lo escucho tarareando. Y sé que, en algún lugar, sigue perfeccionando su arte. Historia final. Soy inspector forense. He visto cosas que la mayoría preferiría no imaginar, pero nada. Nada se compara con la casa del 17. Recibimos un aviso a medianoche. Vecinos decían escuchar ruidos, gritos y un olor insoportable. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. El número 17 estaba pintado con rojo oscuro, aún fresco. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Era espeso, cargado, casi eléctrico. Olía a hierro, humedad y algo más. Algo dulce, como si la casa hubiera estado guardando algo durante mucho tiempo. Encendí la linterna. El haz cortó el polvo suspendido en el aire. Las paredes estaban cubiertas de retratos. No eran cuadros, eran fotografías. Cientos de rostros, todos con los ojos tachados. Algunos borrosos, otros recientes. Uno de ellos era el mío. Mi respiración empezó a escucharse demasiado fuerte. Cada paso que daba hacía que la madera gimiera bajo mis botas. De fondo, un goteo constante, lento, como si el tiempo mismo estuviera marcando mi avance. Llegué a la cocina.
El suelo estaba húmedo, el fregadero lleno de agua oscura. Cuando acerqué la linterna, algo se movió dentro. Una bolsa plástica, atada, que se agitaba levemente, como si algo respirara dentro. Un ruido arriba me heló. Pasos, lentos, desnudos, como si alguien arrastrara los pies sin prisa. Subí con el arma lista. El pasillo parecía más largo de lo normal. Los espejos a los costados reflejaban algo que no coincidía con mis movimientos. En uno, mi rostro, en otro, mi espalda, en otro, mi cuerpo, pero sin cabeza. Al final del pasillo, una puerta abierta dejaba escapar una luz roja pulsante. Dentro, el aire estaba caliente, vibrante, como si todo respirara al mismo ritmo. Y allí estaba él. Un hombre alto, delgado, vestido con una bata vieja, su rostro cubierto con una máscara improvisada, hecha de recortes de fotos pegadas unas sobre otras. En la mano, una cámara antigua que giraba lentamente hacia mí. «Te esperaba», dijo con voz baja, casi amable. Intenté hablar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. El flash de la cámara me cegó por un instante. Cuando volví a ver, estaba un poco más cerca. Pude sentir su respiración en mi cara, tibia, irregular. «¿Sabes qué es lo hermoso de la gente que entra aquí?», susurró. «Que siempre dejan algo de sí». Dio un paso atrás y señaló la pared. Ahí estaban, decenas de recortes, manos, trozos de tela, fragmentos de identificación policial, placas dobladas, recuerdos de los que habían venido antes que yo. Intenté disparar, pero el gatillo no respondió. Mi cuerpo empezó a sentirse pesado. Una aguja pequeña sobresalía de mi cuello. No recuerdo cómo cayó al suelo, pero lo último que escuché fue su voz tarareando una melodía infantil mientras todo se volvía negro. Desperté en el sótano. El aire era frío y el eco de una grabación sonaba desde una vieja televisión. En la pantalla, yo, entrando a la casa. Pero la grabación no terminaba allí. Mostraba algo que yo no recordaba. Me mostraba atado. Y detrás, ese hombre, sosteniendo mi placa como si fuera un trofeo. Me levanté tambaleando, intentando escapar. Subí las escaleras, pero la casa parecía distinta. Las fotos en las paredes ya no tenían los ojos tachados. Todas me miraban, y todas sonreían. Logré salir corriendo hacia la calle. La casa parecía dormida, como si nada hubiera pasado. Pero en el asiento del auto encontré una caja pequeña. Dentro, una cámara vieja, igual a la suya, encendida y grabando. La revisé días después, en la comisaría. Solo había un video, yo entrando a la casa, y una voz susurrando al final: «Siempre dejas algo atrás». Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho el clic de esa cámara y siento que alguien, en algún lugar, sigue filmando, esperando que vuelva a abrir la puerta.